on this computer. Okay, let's start. Let's start. And let me share the screen, of course. Well, in our, listen to me, in our previous lessons, we talked about the present simple, present simple, the verb be, present simple with all the verbs. Then we learned the present progressive, right? I am playing, you are playing, we are working. Nice. Then we learned stative verbs. Do you remember stative verbs? Like, I understand. Never, I am understanding. No, we don't say I am understanding. We say I understand. You see? Yes. Because it's a stative verb. Then we learn, no, that's all, I think. Let's continue. So before we begin, look at this in English. How many times do we have how many tenses do we have in English? Just two. Present and past. Present and past. And then we learned that we have something that is the present simple, right? Right. The present simple. And then we learn the present progressive, of course. Then here we learn, like we have the verb be, and then we have with all the verbs, right? All the verbs. And here, what do we have? We have the first rule that we never use. We never use be. We use am, am is, am is are. And here we have rules for the third person, right? Rules for the third person. And what else? Auxiliaries. Do you remember? What are the auxiliaries? Do and does. Do and does, of course. Do and does. And that's all. And then here in the progressive, we learned something. This is like the verb be, of course, plus a verb, but in this case we use ing. Very simple, right? Yeah. Of course. So the past is pretty similar. The past is pretty similar because we have the past simple. What is the past simple? It's similar to the present simple because we have with the verb be and we have with all the verbs. All the verbs. So according to is a great expression. According to. Okay. According to. So for example, according to the present simple, according to the present simple here, the present simple has rules. Do you remember? Yeah. But be uses or be doesn't use, don't use rule, right? But all the verbs they use. In the past is the same. In the past is the same. So the past simple has rules, but the verb doesn't use a rule, but all the verbs? Yes. Very simple. Any questions? No. Yes. When we make questions in the present simple, do you remember the English structure? Subject, plus verb plus object or object or complement, right? So focus on this part. In this case, the verb is in the present, right? Yeah. In the present, because we are working where? Present. And the presence of the verb goes in the present, right? In the present. When we have in the past simple, the structure is the same. We have the subject. And then we have the verb. And then we have the object or complement. The structure is similar. What is different? The verb, because the verb is in the past. In the past. So for example, when you learn Spanish, look at this. Cuando aprendemos español, aprendemos el verbo jugar. ¿Cómo aprendes? Tú aprendes así, ¿no? Yo juego. Tú juegas. ¿Qué más? Él juega. Ella juega. Nosotros jugamos. Ellos juegan. ¿Cuántas formas existen?
1, 2, 3, 4, 5. Pero en inglés, ¿cómo era? I play, you play, we play, they play, he plays, she plays, it plays. ¿Cuántas formas hay? 6. Dos nada más, porque es play, 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 plays. Ah, ok. ¿Cuál es más fácil, aprender de español o inglés? Inglés parece. Inglés, of course. Sí. Pero te das cuenta que esto está en español. Mira, yo juego, tú juegas, tú juegas. Igualito. Si acá digo jugar, ¿cómo sería? Yo jugué, tú jugaste, él jugó, ella jugó, nosotros jugamos, ellos jugaron. Mira cuántas formas hay en español y tú aprendiste en la escuela desde niña. Yo jugué, jugaste, jugó, jugó, jugamos y jugaron. Mira cuántas formas. Lo mismo va a pasar aquí, en el pasado. Entonces, ¿el verbo en qué tiene que ir? En pasado. En el pasado. Entonces vamos a empezar a aprender esto. Let me clean this part. Let me clean this part. Let me click on this part. Yes. Yes, yes, yes. Of course. So here we have the pronouns. We have, for example, I, you, we, they, he, she, it. So for example, in the present you use am, are, is, right? And then you say something like happy. Yes, but this is the present, Sandra. This is the present. So we have to use the verb in the present or in the past? Past. In the past, more simple, more simple, yes. Was, where, was. Okay. Ah, look at this. Yo soy feliz. I am happy. ¿Tú eras o tú fuiste feliz? You were. You were happy. Okay. Te digo, Okay. yo era feliz. I was. I was happy. I was happy. Yo soy feliz. Yo era feliz. Antes, tú podías hacer esto, ¿verdad? I am. Pero aquí ya no se puede. It's impossible. We don't do that. Okay? Okay. What about negative? For example, si yo decía I am happy, ¿cómo decía yo no soy feliz? I am not. I am not happy. Entonces, por lo tanto, ¿cómo crees que se dirá? Yo no era feliz. I was not. Exactamente. I was not happy. Y si yo contraía, ¿se podía contraer el am con el not? No, no se podía. Pero el was con el not sí. ¿Y qué me crearía? Wasn't. Exactamente, tú lo has dicho. Sería I wasn't happy. A ver tú, ¿cómo sería esto en negativo? He was not tall. Él no era alto. ¿Cómo sería? He wasn't. He wasn't tall. Very simple. Ahora, si tú me preguntabas, hey, are you okay? Me decías, ¿estás bien? ¿Cómo me preguntarías, ¿estabas bien? Si yo te pregunto en presente, are you okay? ¿Cómo sería en pasado? No, was you. Was you? Okay. Ahora me fijo, you trabajaba ¿con quién trabaja you? Yes, where. Ah, porque el you trabajaba con el are y el are es el where. Okay. Entonces aquí where you. Fácil. Si aquí yo te respondía, are you okay? Te decía, yes, I am. O te decía, nope, I'm not. ¿Cómo te responderé aquí? Were you okay? Yes. Yes, I. I were. Yes, I were. And no, I. Weren't. Ahora, me fijo. Ay, ¿con quién trabaja? Was. Entonces, ¿por qué digo were? Claro. Ajá, wasn't. Profesor, no me acuerdo fácil. Acuérdate que el are va a ser con where. Terminan en are, are, are. Are, where.
Ok. Yes, you get it? Ya, un momento. Entonces es was para he, she, I, she, he. Ah, ¿Sí? mira, aquí te acuerdas que el I era con el am antes, pero ahora se les une al he, she. Ujú. Porque was, el único que trabaja con el where eran los que trabajaban con el are. He, she, it is was. Ujú. Listo, Ya. let's Done. practice. Let's practice. Te voy a mandar ahorita el enlace de ejercicios y luego, si lo haces de manera correcta, nos vamos al siguiente nivel. ¿Qué te Ok. pareció? Fácil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te Gracias. diste cuenta que solamente cambió el am por el was y el are por el were? Sí. Pero eso no hubiera sido posible si es que tú no hubieses practicado el presente simple primero. Sí, claro. Entonces Ujú. vamos a practicar. Entonces ya estamos por acá, creo, en el 3. Ese where se parece al where de dónde, ¿no? La Bueno, pronunciación. la pronunciación, la escritura no. Ah, la escritura es distinta, pero realmente no es como where. Mira, ahora te voy a enseñar un poco de eso. Cambridge. Realmente el sonido en la vida real no es que te va a afectar mucho el mensaje, es el contexto nada más. Pero Ok. sí, suenan un poquito raro. Mira, vamos a ver los símbolos fonéticos. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Can you see the screen? Ujú. Ya, mira, aquí es así como where, where, where. Mira, es una E. Y luego si yo pongo, por ejemplo, el de acá, ¿tiene el mismo símbolo o no? Ujú. Ya, entonces, ¿cómo lo voy a pronunciar? Mira, este de aquí es un 3 y el otro es una E. Mira, este es así. Where, where, where. Y el Where, otro es where, 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 where. Ah, you were. Ahora, ¿cómo sale el sonido? where, No formas where. la U. No, tu Ah, boca no pone la U, sino tu lengua es la que se dobla. Mira, where, where. where, ¿Viste? where. A ver, Okay. vamos a ver. Where. Por ejemplo, yo no saco yo no hago where, mira, yo no pongo la U. Where, Ah, where, no, no, no. La lengua es la que se dobla. Ah, where, mira, where, 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 ajá, where, where, mi boca where, no. where, Where, mira, incluso me río. Where. where, Por ejemplo, where. digo, you were a teacher, you were. Y eso es lo que va a dar el acento. Nosotros, lo que hablamos español, tendemos a, cuando vemos la W, decir la U. Sí, sí, Exacto, no. sí, sí, Tú, sí. para sonar un poco más natural, diríamos where. Dobla la lengua, no doblas la boca. Where, you see? Where, where, Ya, where. ahora, para pronunciar, a ver, dame un segundo. Vamos a poner esto aquí. Yes. Ahora, nosotros, ¿cómo lo diferencio? Fácil, una es más grande que la otra. Por ejemplo, este de aquí es un poco más cerrada, mira. Where, tu lengua se cierra un poco. Where. Ah, where, Pero con el otro es una E. Es una E. Es una E. where, 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 Where. Yes. Eso es todo. Pero where. realmente no es que el nativo te va a decir, oye, ¿cuál me dijiste? Sí, suenan muy parecidos. No va a haber ese error. Si tú me Ok. preguntas, ¿tú eres bien picky? ¿Qué significa picky? ¿Has escuchado esa Como palabra picky? especial, ¿No? ¿Cómo? como especial, como. Claro, especial, bien quisquilloso. Mira, alguien que es picky es muy cuidadoso sobre cómo escoge algo que le gusta. Ujú. Ah, eres bien picky, cuando tú eres bien picky con tu pronunciación, quiere decir, eres bien cuidadoso en la forma que dices porque no te importa mucho. Ujú. Entonces ahí ya no me muevas la boca como, sino la lengua. Nada más. Ok, ok. Genial. Entonces nos vamos, ahorita te voy a mandar el enlace en la parte de aquí. Ya estamos en básico 3. Ujú. Aquí recuerda que en un instituto tradicional cada nivel consta de 18 clases. Ya estaríamos por tu clase número 54. Wow. Yes, Más estamos aquí. rápido. Yes. Sí, pero es Abro ahí. importante. Sí, te mandé el enlace, comparte tu pantalla. Vamos a hacer Ajá. los desafíos, of course. Share screen so we can continue. Uy, no, algo hice mal. Okay, first share the screen. Primero compartes la pantalla. Hola. Yes, I can hear you. I can hear you. No sé qué hice, espérame. Ok, de nuevo. Primero comparto, dices. Ok, ahí estoy. Yes. ¿Me ves? I can see you, but I can't see your screen. ¿Ahora sí?
Installation fake hole. Okay, okay, yes, I can see your desktop. Now I can see yes. Of course, go to basic 3. Basic 3. No, scroll down, scroll down, scroll down. Yes, scroll down. 3. Let's go. Yes, here. Go to choose was where. Choose was where. Yes, no, the first yes, of course. Start. Sure. Okay, they were. Yes, the was. My friends. Listen was. Last summer. It Exactly. Congratulations. the book. We were. We were. Oops. Parents were in the house in was. I was. Ok. ¿Deseas continuar con la siguiente parte? ¿Te pareció sencilla esta parte y deseas avanzar un poco más? Sí. Perfecto. Let me share the screen. Ok. Entonces, ya hemos terminado lo que era con el past simple. We finished. Ujú, Ya terminamos. Ahora nos faltaría acá, dices, oh Dios mío, que igual las reglas se usarán para he, she, and it. Nos genera ujú, curiosidad porque solamente era para he, she, and it. ujú. Aquí cambia la cosa. A ver. ¿Cómo formábamos oraciones? Era así, subject. Siempre te das cuenta que estamos con esta regla del ceviche, que Ujú, siempre las obligatorias y los últimos son opcionales. ujú. Listo. Ahora aquí. ¿Qué tendría que pasar aquí? Que el verbo tiene que estar Pasado. en pasado. Así Ujú, como acá cambiamos, mira, el pasado del verbo soy, que es am, era was. ujú. El pasado de were es, pasado de are es were, ¿cierto? Ajá. Listo. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿qué significa esto? Que todos los verbos van a cambiar, ¿sí o no? Ujú. Y dices, Dios mío, tengo que aprenderme una variante de cada verbo por cada... Ajá. Pero ¿No? si has aprendido español, haríamos lo mismo. Pero no, el inglés es más fácil. ¿Por qué? Veamos el siguiente ejemplo. Voy a poner mi subject. I, you, we, they, he, she, it. Y aquí se nos pone un poquito más sencilla la cosa. ¿Por qué? Porque vamos a usar reglas. Pero, ¿qué reglas? ¿Para quién? ¿Para los pronombres? No. Reglas para los... Verbos. Exacto, porque tengo que poner los verbos en pasado. Nada más. Me preocupo porque mi verbo esté en pasado. Ahora las reglas, tú dirás, Carlos, qué difíciles serán las reglas. No, las reglas son una combinación de lo que vimos anteriormente. Y te vas a Ujú. dar, vamos a ver, por ejemplo, ¿te acuerdas las reglas del presente simple? Um, Que le agregaba la S, la S. ES. Ajá. ¿Te reglas aquí? ¿Te acuerdas las reglas de los ING? ING, sí. Claro, si era de una sílaba, le duplicaba, esas cositas. Ujú. Entonces, aquí A viene ver. lo mismo. ¿Cómo es eso, Carlos? Primera Ajá. regla. Antes, a todos los verbos que le agregaba por defecto, ¿te acuerdas? Es. Es. Ahora aquí vamos a cambiar la es por la ed. Así de simple. Tú acuérdate si es presente la s y si no es, si es pasado, ed. Ahora, Ok. si antes yo decía, por ejemplo, cook, decía cooks, ¿cómo sería en pasado? Ujú. Ok. Ah, exacto, acá le agrego ed. Si Ujú. tengo, por ejemplo, look, ¿cómo sería? Look at. Look at. Exacto, fácil, ¿sí o no? Sí. Regla número Ahora. 2. Si antes, cuando terminaba con X, SH, CH, la Z, SS, menos la O, X. obviamente, menos la O. ¿Qué le agregaba? ¿Te acuerdas? Y S. Y es, ¿ok? ¿Te acuerdas? ES, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿qué le voy a agregar? Yo no le voy a agregar ES. Ahora, ¿qué crees que le voy a agregar?
No sé, Mira, si no tú tengo antes, idea. mira, si tú antes agregabas la S Ujú, y en pasado le pones la ED, ok. ahora, tú antes agregabas la ES, ¿qué le vas a agregar ahora? Mira, Eh, mira, de una S se convirtió a una ED. ya, Ahora, de una ES, ¿a qué se convertirá en pasado? no sé, a una ¿Qué te imaginas? EDS, ¿A una qué? ¿A una qué? EDS Exacto, o una ED. o ED. Mira, a una ED. Ujú, Por ejemplo, tengo wash. ¿Cómo wash, sería? wash, Tengo cook. Tengo, por ejemplo, watch. Tengo fix. fixer. ¿Y te Ah, das eso sí. cuenta? ¿Y te das Ujú, cuenta que la regla 2 y la regla uno sería lo mismo o no? sí, Entonces, ¿qué voy a hacer? Chaito. tenemos la La dos. elimino. Más Ujú, fácil que sí. imposible, mira, se eliminó. ¿Te acuerdas la regla 3 que pasaba si un verbo terminaba en consonante con Y y que le decía yo, le Y agregaba la también creo. IES, ¿cierto? Ah, ok. Ahora, ¿qué crees que le voy a agregar? ¿IES? Ay, no sé. No. eh, IED. Por ejemplo, tengo study. Study, Studied. study. Si tengo, por ejemplo, carry. Carried. ¿Qué te pareció? ¿Sencillo? Ujú, Fácil. Regla número 3. Ahora nos vamos a copiar una regla del progresivo. ¿Te acuerdas que si yo tenía run, aquí era una sola sílaba, ¿no? Run era running, ¿cierto? ujú. Entonces en pasado va a ser si era run, se le duplica la N y se le pone ed. Ok, idea. Recuerda, una sola sílaba. A ver, acá está. One syllable. Consonant, vowel, consonant. Double. Double the last consonant. For example, ran, run. Ah, well, run es imposible que sea run, porque run es regular. Acá sería, por ejemplo, stop. Stopped. Ahora sí. Tengo, por ejemplo, here. No, here también es regular. Stopped. Swim. Tampoco puede ser swim. Mm, that's all. Suficiente. 3 reglas nada más existen. ¿Qué te pareció? Fácil, ¿verdad? Ujú. No more questions? ¿No? Nice. Nice. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero decir yo cociné? ¿Qué diría? No voy a decir I cook y luego le agregaba así cook. Decía, a ver, one second. Así. Cooker. Cook, 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 cooks, cooks, cooks. ¿Cierto? No, ahora en pasado. A todo le agrego ed, 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 ed. Nos arregló la vida. Y el was, el were. Recuerda que es todos los verbos, pero Ok, aquí ya no so, entraba el ok, verbo to be. ok, ok, ok. ¿De acuerdo, Ok, igualito que acá? ok, Ahora dices, ya profe, entendí. qué fácil, ya me salvé toda la vida, ¿cierto? Ujú. Ahora aquí se pone lo chido. Veamos, a ver. Los verbos, a ver, te voy a contar otra pequeña historia, a ver aquí. Verbs. Los verbos, primero aprendimos que los verbos se dividían en dos grupos. ¿Te acuerdas cuáles eran esos grupos? Los, Regulares. los Los dynamic, dinámicos y los estáticos. stative. Muy bien. Pero aparte de eso, aparte de que los verbos se dividen en estos grupos, estos verbos también se dividen en dos, que son regular and irregular. ¿Ok? Y obviamente dentro de cada regular existen sus stative y dynamic y dentro de cada irregular existen sus stative and dynamic. Ujú. ¿Ok? Entonces nosotros cuando aprendimos stative y dynamic aprendimos combinados, ¿no? Los regulares, los irregulares. Pero el día de hoy vamos a aprender, ahora sí, este es el punto, este tema de hoy es la clave para poder ingresar a intermedio, para poder ingresar a avanzado. Todo lo que aprendas hoy día
Ya no va a cambiar. Es lo máximo que vas a poder aprender. Todo lo demás que sigue es vocabulario. No hay nada nuevo. Full palabras, palabras. Pero con esto ya tú te podrías ir comunicando con quien quieras. ¿Ok? Ujú, Pero es ok, importante que te aprendan los verbos. Los verbos ok, son importantes. Ahora te voy a contar. Entonces, mira, los verbos se dividen en regulares o irregulares. ¿Tú te ujú, acuerdas que una vez nosotros aprendimos que los sustantivos también se dividían en regulares e irregulares? ujú. ¿Y cuál era la diferencia de los regulares con los irregulares? Ay, no me acuerdo, pero En que los regulares siguen unas reglas, reglas. pero los Ajá. irregulares no seguían reglas. Por ejemplo, yo tenía, por ejemplo, car, me decía que le agregué la S. Pero si yo tenía, por ejemplo, man, ya no va a ser mans, iba a ser en plural. Me cambió Ujú, totalmente, no sigue reglas. Entonces, ujú, los irregulares no siguen reglas, pero los regulares sí. Lo mismo pasa con estos verbos. Los verbos se dividen en regulares e irregulares. Por lo tanto, los verbos regulares que van a hacer van a seguir reglas. estas reglas. Mira, acá está. Ahí están las reglas. Ya las aprendimos, mira. Ujú, Ya las aprendimos. Y los irregulares, no. Los irregulares debo memorizar una lista. ujú, Tienes que memorizar una lista. Ahora, yo te voy adelantando. Por ejemplo, los verbos tienen tres formas. La que llamamos la forma base o la forma infinitiva, ¿no? El nombre correcto de la forma base que yo te le pongo siempre, su ujú, verdadero nombre es infinitive. ujú, Y la forma que los vamos a aprender es la forma pasada, porque tenemos que ponerla en pasado. Pero también existe una forma que todavía no vamos a ver, pero que se llama la forma participia. ujú. Entonces, mi sugerencia es, a todos mis estudiantes le digo aquí, si quieres avanzar rápido, si ya te estás aprendiendo el pasado, apréndete el participio. Si ya te Ujú, estás aprendiendo el pasado, aprende el profesor, pero todavía no, pero ve aprendiéndotelo de una vez. ¿Por ujú, qué? Porque déjame decirte que, por ejemplo, los regulares, cuando quieres ver el participio, es igual. O sea, por ejemplo, tú, si ya te sabes las reglas, ya te sabes los verbos en participio. ujú. Ok. ¿Me dejo entender o no? Ujú, ujú. Entonces, de una vez aprovecha. ¿Y por qué, Carlos? Porque son parecidos o a veces son iguales. Ok. ¿Ok? Ahora te voy a hacer una pregunta. Imagínate que en el mundo existan 10.000 verbos, Ujú. de los cuales 190 o 189 son irregulares. Pregunta, ¿cuál te aprendes? ¿Los regulares o los irregulares? Los regulares. Incorrecto. Te ¿No? aprendes los irregulares. Pero si los otros son menos. A ver, repito. Si en el universo de verbos existen 10.000 verbos, Ah, ok, ¿cuál te ok. aprenderás? ¿Los irregulares o los regulares? Ah, los irregulares, los Los irregulares. irregulares porque tienes que memorizarte la lista. ¿Y por qué, Carlos? Ok, Porque si tú ves un verbo que no está en la lista, por defecto lo regular. pasas acá. Si Ujú. veo que no está aquí, lo paso acá. En cambio, si voy a aprenderme los regulares, me voy a demorar mucho Mucho porque más. mucho. ¿Se entendió? Ujú. Entonces Sí, yo he ahora creado una sí. lista especialmente para esto, para que puedas memorizártelo rápido con truquitos. Los he separado por, digámosle, por tipo de verbo. ¿Ok? Ujú, Ese tipo de verbo lo vas a poder encontrar también en la plataforma. Lo he agregado aquí, dice PDF, los verbos irregulares, le das clic y lo ujú, vas a poder descargar. Esperemos. Aquí, como puedes ver, ahí está el verbo español, ujú, infinitivo, pasado simple y participio. Repito, si ya estás aquí, aprende el participio. ¿Por qué? Mira acá. A ver, vamos a ver. ujú. ¿Te das Iguales. cuenta que es? Ajá, pero es porque yo te lo he separado para que te los aprendas por grupos, ¿vale? Ajá. Entonces, mira, empezamos con el grupo uno. Tenemos romper, escribir, hablar, robar, elevar, surgir, elevar, conseguir. Tenemos break, broke, broken. Write, wrote, read, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, rise, rose, risen, arise, arose, risen, choose, chose, chosen, get, got, gotten. Los he separado en que los todos estos pasan a una O Ujú, y participio terminan en N. mm,
Ya. Ahora tú dices, Carlos, ¿y tú cómo lo aprendiste? Bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba estudiando, había una aplicación que se llamaba Bird Color. No sé si esta de aquí era, me acuerdo. O Color Verbs, ¿ves? Hasta el nombre me olvidé. Color Verbs. Ujú, Y yo siempre, mientras estaba en mi tiempo libre, iba chequeando, le iba poniendo sus colorcitos y así. Yo iba usando esa app. Otra ujú. forma es que puedas utilizar una aplicación que se llama Anki. Yo te he hablado de Anki. Escuchado, sí. Listo. Anki se usa más que todo para estudiar medicina porque te hace quizzes, ¿no? Ujú, Pero, ah, pero realmente, y te hace preguntas y tú vas a escribir. Son como flashcards. Son como ujú, flashcards. Pero para que no estés haciendo flashcards, tienes aquí tú la ruta de aprendizaje donde yo te he puesto los ujú, ejercicios para practicar. Lo único que ujú. vas a hacer es primero repasas. Repasas los verbos y luego practicas, como vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Ok, Empezamos. Primero la pronunciación. Aquí es break, broke, broken, right. La W nunca suena. right. Es como right, derecha, right. Right, broke, Ujú. reading. Siguiente grupo. Right. Aquí te he puesto en español también para que los cheques. Eso. El grupo 2 cambia una sola letra. De D, de D, de D, de D, de D, pasó a T, 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 T. Ujú. Grupo 2. Ya te lo separé. Está armadito como para que estudies. Grupo 3. De I a U. I a U. Por ejemplo, sing, sang. Yo lo aprendí así, me acuerdo. Sing, sang, sung, dring, dran, drung, ring, rang, rung, sing, sang, sung, swim, swam, sum. Así me lo aprendí. Pero luego Ok, hay un truquito. Todas las A suenan como E, todas las U suenan como A. Sería sing, sang, sang, drain, drain, rang, ring, rain, run, sing, sang, sang, swim, swam, swam. Las A suenan como E, las U suenan como A. ya. Hay que estudiar. Sí, por eso te digo, ese es el punto clave. Profesor, pero no vamos a ver esto. Sí, pero de una vez ya acuérdate, Sí. memorízatelo. Ujú, Siguiente, grupo sí. 4. Los que terminan en GHT, GHT. GHT es una sílaba que siempre lo vamos a encontrar presente en el inglés. Son pocos verbos, son estos nada más. Think, bueno, hay más, ¿no? Por ejemplo, acá está sick, sot, sot, buy, bot, bot, bring, brot, brot, fight, fot, fot, catch, cot, cot, teach, tot, tot, think, sot, thought. Todos suenan como ot. GHT, GHT. Siempre las palabras, esta sílaba existe. Por ejemplo, tengo la palabra length, GHT, length. Sorry, Le- length, length, el ancho de algo. Va por ahí, va por esa onda. Grupo 5. Tengo aquí en los blow, no, draw, fly, grow, throw. Cambia de O a E. ¿Te acuerdas que la anterior era de E a O? Ahora cambia de Ujú, O a E. Y aquí N, N, N con W. Blown, ujú, non, drawn, flown, grown, thrown. ujú. Y el extra, los que no se parecen en nada. Tenemos el primero que ya te aprendiste, que era el be, que pasa a was, were, en participios been. Aquí sería bite, bit, bitten, come, came, came, do, make, did, made, done, made, dream, le agrego la T, eat, ate, eaten, y eso tienes que memorizar. Yo no hay nada que pueda hacer por ti. Todo Ujú. depende de tu capacidad. Ahora, Carlos, Eh, dime. sí, pero en sí, ¿cómo sería el participio? O sea, ¿en qué casos lo usaría? El participio es la diferencia entre decir, por ejemplo, tú dices, yo jugué. Eso es lo que aprendimos hoy día, ¿no? Yo, yo jugué. Eso hemos aprendido hoy día. El Ujú, participio es para decir, yo he jugado. ujú. Carlos, ¿sí es lo mismo? No, no es lo mismo. Cambia el Mm, contexto totalmente. a ver, Un yo ejemplito. sí. Por ejemplo, si yo te digo, I read a book, que está en pasado, porque el pasado de read es read. Mira, es igualito. Ujú, Read. Dice, yo leí un libro. Si tú ujú, leíste un libro, significa que el libro lo terminaste de leer. sí. Si tú dices, yo he leído un libro, significa que el libro aún no lo terminas de leer. Así. A ver, otro ejemplo, mira. I read a book for 2 days. Yo leí un libro por 2 días. Mm, ¿Terminaste de leer el libro? sí. Sí. ¿Y cuántos días te demoró? Dos. 2, pero lo terminaste. Ujú. Yo he leído un libro por 2 días. ¿Terminé de leer el libro? No. Yo he leído, dice ahí, Yo he leído. Yo he leído. I have read, I have I read. have read. Yo he leído un libro por 2 días. Quiere decir que no has terminado de leer el libro, pero ¿cuántos días llevas leyéndolo? Dos. 2. Otra forma es, por ejemplo, digo,
And I lived, por ejemplo, en mi caso, no, I lived in Canada. Ujú, I lived in Canada for 6 years. Yo viví en ujú. Canadá por 6 años. Pregunta, ¿sigo viviendo en Canadá? No. No. Pero ¿qué pasa si te digo, I have lived in Canada for 6 years? He vivido en Canadá por 6 años. Pregunta, ¿en el pasado viví en Canadá? Sí, porque Sí. hice por 6 años. ¿Ahorita sigo Mm, viviendo en Canadá? Sí. ¿Y cuántos sí. años ya voy viviendo en Canadá? Hasta este Ah, momento que sigo viviendo voy 6 años. ujú, ¿Notas la diferencia entre ambos? sí. Yes. Solo que me confunde un poco, en mi mente el have no está aquí, no debería estar acá, ¿no? O sea, el have para mí es solo para tener y no para... Exacto, pero luego más adelante cuando cambia la estructura, porque va a ser Mm, sujeto, ujú, forma del have, que antes, ¿te acuerdas, por ejemplo, en el presente progresivo? Estamos trabajando ujú, con el verbo to be, ¿sí o no? sí. Y de la nada le agregamos un verbo con ing. Y tú dices, profesor, ¿pero por qué le agrega? Porque así es la estructura. Ujú, El have le va a dar el significado de a. En ujú. este caso, yo he. Sí, yo he Entonces, vivido en yo he Canadá. vivido en Canadá. Que eso yo Ok. viví. Ujú, Y eso lo vamos a aprender, pero para poder hacer este tema te diste cuenta que tienes que dominar el pasado. los Y para verbos, dominar sí. el pasado tienes que aprenderte los verbos. Y tú no Vale. puedes aprender este tema si es que no te sabes esto, porque ¿cómo aprendes el participio? ¿Te das cuenta que era lo mismo? Sí, sí, sí. Y todos van de la mano, ¿ok? Ujú, Y yo te ujú. aseguro que con que tú ya te sepas el pasado y el participio, ya no hay nada más difícil. Así No hay es. nada. Por ejemplo, si tú dices, yo estoy jugando, mira, con esto ya lo sacaste, mira, yo, yo estoy jugando. ¿Cómo se dice yo estoy jugando? I am play. I am No, playing. I am playing. playing. ¿Y cómo dirías? Yo estaba jugando. I was, I was, no. I was Ah, playing. sí, I was Claro que playing. sí. Lo único que pasaste fue esto al pasado, ¿sí o no? Ujú, Y ya sabes el pasado progresivo, por ejemplo, sí, ok. que era esta versión de el progressive que vimos acá, el present progressive. Sin Ujú. querer, tú ya te sabes el past progressive. Bueno, Ya claro, te lo, por vía porque de ejemplo. lo único que cambia sería el verbo to be acá. Aquí, por ejemplo, en pasado, acá no va a ser am, is, are. ¿Qué va a ser? Was y were. Ujú, Y eso es todo, y ya te lo sabes, mira. ok. Y así hay más tiempo que ya te lo sabes, pero que todavía no, porque tenemos que ver este. Ujú, Y en el pasado hay más ramas. Bueno, en todos hay más ramas, ¿no? Entonces aquí, y estamos aquí nada más. Aquí tienes que aprenderte, que dice, debo memorizar. Vamos a practicar un poco para ver cómo Si ¿has visto alguna vez estos verbos en pasado? no, los he escuchado, pero la verdad es de que no, yo hablo todo en presente. Ya, Eh, entonces es momento. Aquí, por eso está esta listita. ¿Ok? ujú, Entonces lo que vamos a hacer es que vas a descargarte esta lista y vas a ujú, abrir el desafío. Entonces vas a ir mirando, mirando y chequeando. ¿Ok? ok, Lo ideal es que sí, yo sé que no es ecoamigable, pero imprímelo en una hoja sí, bulky y ahí ujú, encierra. El hecho de que tú encierres y escribas refuerza tu aprendizaje. sí, ¿Ok? sí, es verdad. Refuerza. Entonces, por ejemplo, yo he creado ejercicios como este, ¿no? Porque la mayoría usa el celular. Entonces, veamos Ujú, aquí. Simple past of regular. Vamos a aprender primero los regulares, ¿te parece? ya, dale. A ver, los regulares. Ah, mira, las reglas que vimos. Por ejemplo, este Ujú. talk. Uno, dos, tres o cuatro. Ah, dos. Dos. Cry. Uno, dos, tres o cuatro. Ah, dos. No. No, Three. three. Three, porque es consonante con Y. Like. Ajá, Uno, dos, tres o cuatro. like it. Uno. Uno, porque, profesor, pero no me explicó eso. Es que obviamente, si ya tiene la E, no le vas a volver a agregar otra E, ¿sí o no? Porque se Ujú, eliminaban. Try. tres. Three. Jump. Dos. Two. Stop. Two. Incorrect. Four. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Ok. Shop. Shop, shop. Ah, four. Four.
Dance. One. Yes. Look. Two. 2. Draw. Two. Incorrect. 4. Otra Consonant, vez. vowel, consonant. Carry. Okay. Three. 3. Skip. Two. Incorrect. 4. Consonant, Oh, vowel, consonant. Study. two. Incorrect. 3. Consonant Y. Consonant Y. Play. Okay. Ah, two. 2. Close. 1. Invite. 1. Profesor, Espera. una consulta. ¿Por qué play no va aquí si play termina en, perdón, ¿por qué play no va al final si es consonante, vocal, consonante? ¿Cierto? Sí. Ah, ¿te acuerdas que yo te ¿Cómo? expliqué una sección cuando teníamos con el ing? Los que terminaban en W, X y la Y no se les duplica, no ibas a hacer playing, no ibas a hacer Mm, fixing, eran excepciones ujú, y eran ujú. 3 nada más. Es por eso que aquí también. Ok. Entonces, la única manera de que puedas seguir aprendiendo es practicarlo de nuevo, refuérzalo. Mientras estás Em, en el baño, checas ahí. Mientras estás viajando, checas ahí un ratito. en la posición 3, acá está. A ver, entonces, la primera ya, ok. Terminamos la E, cuando termina en E, Le agregas D. la D. Cuando termina en consonante, ¿cómo era? Consonante con Y, Consonante con Y, borro la Y y le pongo IED. borras la Y y pones Y. Ah, ok. Claro, Y porque acá sí es. tú antes, por ejemplo, tú antes le agregabas la IES. Ujú, Aquí antes le agregabas, por ejemplo, la S, pero le agregas ED. ujú, Y ujú. aquí con el ing, ¿no? Si se termina en una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, le, le duplico. Consonante, vocal, Vocal, consonante. consonante. De una sílaba nada más. Ok. Ujú, ya. Y jala las mismas secciones. No sé si te acuerdas que, por ejemplo, open, ¿cuántas sílabas tiene? 2, ¿cierto? Lo voy a hacer un poco Dos. más grande. Sí, ahí se duplicaba o no. Si termina en vocal, Ujú. consonante, consonante, vocal, consonante. No. No Opening. se le, no se le, no podías, por ejemplo, ¿te acuerdas que era open? Tú decías Ujú, opening. No, no era opening, solamente era opening. Pero si yo tenía, por ejemplo, control, allí se le duplicaba. ¿Por qué? Por la fuerza de voz. Si la fuerza de voz estaba al inicio, no se duplica, pero si estaba al final, sí se duplica. Y esto ocurre cuando es de 2 sílabas a más. Tengo que estudiar. Y No me eso lo acordaba vimos. de eso. ¿Y cuándo lo vimos esto? Con el ing, Mm, con el ing. Pero no te preocupes que de este tema no vamos a avanzar hasta que lo dominas, así como hicimos el presente. ¿Te acuerdas? Mira, cuántas clases han pasado y recién hemos cambiado el pasado, porque hemos estado ujú, practica y practica. Ahora vamos a quedarnos en pasado y vamos a estar repasando con los 3 tiempos al mismo tiempo. ok, Okay? Yes, don't ok. worry about that. Next, let's continue. Ahora ya tienes tu hoja a la mano, en tu celular o en tu pestañita, ¿verdad? Listo. Eh, Vamos a chequear. espérame. No, no lo tengo, no lo tengo, no lo A tengo. ver, te paso el enlace a través del chat. Solamente le das clic y se abre automáticamente. ¿En tu chat de Zoom lo tienes? Sí. Cerramos este y listo. Empecemos. Lo que más me importa ahorita es la pronunciación. Luego que te lo aprendas, es lo de menos. Eso depende de ti. The begin. ¿Cuál sería the begin? Beginner. No, pero acá el pasado, el pasado. Espera, espera. Todos estos son irregulares. Todos son irregulares. Ya no te veo. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí, todos son irregulares. ¿Por qué no veo? A ver, No veo pantalla. voy a dejar de compartir. Ahora sí, ¿ya me entraste al Zoom? Sure.
Ya. ¿Ahora sí se ve? Ahora, ahora sí. Listo, de begin. Todos estos que vas a ver ahorita son irregulares. Todos los que están en la lista son irregulares. Cualquier verbo que no esté en esa lista va a ser regular. Profesor, una consulta. ¿Hay más verbos? Sí, pero si son, ¿te acuerdas que te dije que son como 180, verdad? Obviamente no te voy a poner los que no se usan, ¿ok? A diario. Por ejemplo, tú hablas español a veces, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Tú has usado la palabra dingolondango en tu vida? No. ¿Qué es dingolondango? Dingolondango es un beso, pero nunca lo has usado. ¿Con qué frecuencia utilizas la palabra aromatizar? ¿Con qué frecuencia? Muy poca, No, ¿sí o casi no? no lo Muy uso. poca. ¿Con qué frecuencia utilizas la palabra maximizar? ¿Con qué frecuencia? No. Ah, pero si te estoy hablando con un profesor de matemáticas, el profesor de matemáticas me dirá, sí, lo voy a usar siempre porque dicto mis clases. De la misma manera, Sandra, yo te he dado una lista de verbos que son para conversar, que usamos en la vida diaria, pero Ujú. cuando ya tú te dedicas ¿Verdad? a cierto rubro, tienes que aprender verbos de ese rubro. Ujú. No sé si me dejo entender, Sí, porque sí, no, sí, no te claro que voy a dar, sí. por ejemplo, Carlos, ¿cómo me vas a enyesar? No, tú no eres doctora. Yo, por ejemplo, ahora en Ujú. español ni siquiera lo uso. Tú tampoco me imagino que no lo has usado. Sí, no, no. Entonces, la lista que te he brindado tiene los verbos necesarios para poder comunicarnos en nuestra vida diaria. Luego, si quieres aprender otros verbos, tenemos que investigar por tu cuenta, tienes que investigar por tu cuenta o me preguntas, pero poco a poco, ¿vale? Listo. Vale. Begin, yo te he puesto en la lista. ¿Cuál crees que sea de Eh, begin? Fíjate en pica, los no, I a U, en los I a U. Grupo 2 pi- creo que es. pican, Exacto, pero ¿cómo se pronuncia? Grupo piqui, 2, acá está, grupo 2, mira. Ah, ¿verdad? Grupo 3. Grupo 3. Aquí. Acá falta agregar el begin, ¿sí o no? sí, Ah, acá le agregamos, porque es otro begin. Begin, began, así le decimos, ¿no? Begin, began, begun. Pero ¿cómo sería? Begin, piqui. begin, began, began. ¿Y qué significa? Ah, Significa comenzar, ujú. comenzar, comenzar. Entonces aquí, ¡puc! Lo ponemos aquí. Profe, un Comenzar. favor, ¿me puede enviar al WhatsApp el enlace de la lista de verbos? Claro que sí. Voy a poner aquí WhatsApp. A ver, dame un segundito y yo te envío. Gracias. Of course. Of course, in the chat box, you have the link. Listo. Ahora sí, voy a volver a compartir. Next one. Siguiente. A ver, veamos este. Catch. ¿Cuál sería de catch? Caché, ¿dónde está? Catch, catch. ¿Y qué significa Catch, catch? coger, Coger. ¿Cuál sería? catch, caught, Caught. Mira cómo suena como la caught, O. Mira, caught. 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 Mira, Oh, GHT. GHT, caught. Lo más importante aquí es la pronunciación. De ok. take. Take, took, Took. took, Took. They took. They took taken. They took taken. took, take, taking. Drive. The drive. Drive, drove, Drove. Drove. The drink. drunk, no, Drank. drunk, Drink. drunk, Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Es drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. The eat. eat. Mm, eight, Ate. Ate. Come. came, come, Came. 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 Come, came, come.
came. Sí, Come, aquí came, desafortunadamente es memorización. No sí. hay nada. The break, Break, broke. broke, Break, broke. break, broke, broken. Pero break, póngale pausa. Break, yo en mi mente está. Ah, claro, pues, ¿no? Hacemos un break, hacemos un corte en la jornada de trabajo, por ejemplo, ¿no? No, break, Hacemos un claro, break. break es quebrar. Ok. Por ejemplo, you broke my neck. Tú quebraste mi cuello, me rompiste el cuello. Ujú. Of course. Ok. Sell, So, um, sell sold, sold, so, sold. Yes, ok. entonces como te digo, todavía nos queda tiempo, quiero explicarte un poquito el negativo y el interrogativo. La forma en la que yo aprendí fue, por ejemplo, yo puse mi profesor que era el rap de los verbos irregulares en inglés. Hay un Así. rap. Entonces yo lo ponía en el MP3 player y les escuchaba. ¿Por qué? Porque yo necesitaba. A ver, vamos a Ujú. escuchar. Y de pasado practicas la pronunciación. Ajá. ¿Qué es lo más? Take, took, taken. You shake. Walking. Listen to the lesson that I teach, taught. Don't sleep, slept. I creep, crept. I sneak, snuck up. You leap, left. I keep, kept. Yes, you keep, kept. Y te lo vas, y Que- subconscientemente lo vas a ir adquiriendo, ¿no? Luego de la nada, así como te aprendes que- las canciones sin querer, por ejemplo, Ajá. las canciones que no me gustan, yo me las sé. ¿Por qué? Porque las Ajá. ponen tanto y nosotros inconscientemente vamos a ir ahí Sí, repitiendo. Entonces sí, lo puedes sí, descargar y la sí, escuchas. buena. Rap de verbos irregulares. Ok. Sí, pero es el profesor MC, es MC, a ver, rap, irregular verbs, MC Grammar, ajá, el MC, el maestro de ceremonia, acá está, MC Ok. Grammar. Ahí miran, todos le sacan sus videos. Ok. Yes. Fluency MC Grammar. Ahí te voy a mandar el link también Ya, para que genial. lo tengas en tu chat. Ahora sí, vamos a Ujú, continuar. Ahora, luego de haber sufrido todo esto, viene la ujú. calma. Viene la... ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Entonces, por favor, ¿tú te acuerdas cómo se formaban las oraciones en presente? Que iba primero el sujeto, Sujeto, verbo, listo, pero en y negativo. ¿Cómo iba en negativo? ¿Te acuerdas del sujeto que iba ah, después? sujeto, no, el auxiliar. El auxiliar, luego el not, luego el verbo. Ahora pregunta, ¿este verbo cuando yo auxiliar iba en forma base o con regla? Ay, no, espera, estoy en otra. Estamos hablando del pasado, No, ¿cierto? primero del presente. Entonces estoy haciendo preguntas en el presente. ¿Cómo era el presente? Ponía sujeto, auxiliar, luego el verbo. ¿Este verbo en su forma base, sí o no? Sí, Y luego que tenía el objeto y sujeto y complemento. complemento. Entonces aquí, como ya estamos hablando del pasado, este verbo que está en su forma base y que tiene que estar en. Pasado, Ahora, ¿qué dice acá? Que tengo auxiliar. Pregunta, si tengo auxiliar, ¿uso reglas o no uso reglas? no, Por lo tanto, ¿va a estar en pasado o en forma base? pasado, Repito. no hay reglas. Ok, base. Exacto. Ajá. Entonces, No, profesor, es lo mismo. No, ahora lo único que tiene que cambiar es lo siguiente. ¿Cuáles serán los auxiliares en el presente del I, you, we, they, he, she, it? El do, el ah, do, ok, el do. Acá era el das, ¿cierto? das, Aquí era das. el das y aquí era el das, ¿cierto? Sí, Y a todo le agregaba el not. A ver, vamos a ver el not. Not. Y luego aprendimos que el verbo iba en forma base, ¿no? ¿Te acuerdas que iba play, por ejemplo? Play soccer. Así aprendimos al inicio. Y luego la unión del do con el not, ¿qué nos daba? Don't. Y el das con don't, el not, ¿qué me daba? does. Doesn't. Profesor, pero ahora, ¿cómo es en pasado? Fácil. ¿Cuál es el pasado? Este es auxiliar. No te confundas. Auxiliar. El auxiliar en pasado es el did. Y ahora para Ah, todo es el did. perfecto. Sí, Y ya. Y ahora la contracción del did con el not, ¿qué va a ser? didn't. Y ahí está. Llegó la calma porque ya me olvido de estas reglas cargosas de acá. Lo único que pongo es didn't.
Ok, más fácil, ¿no? Más fácil, ya no tienes que poner ni do ni das, no, en pasado todos con did. Ujú. Por ejemplo, si tú antes decías, por ejemplo, I don't understand, en pasado dirías, I did. I didn't understand. Si en presente tú decías, she doesn't understand, en pasado dirías, she didn't understand. Qué fácil, ¿verdad? ¿Sí? Lo único que tengo que poner el auxiliar, pero el auxiliar tiene que estar en pasado. Pasado. Ujú. Y esto no hubiese sido posible si es que tú no aprendías que si tengo auxiliar, el verbo va en su forma Pasado. y ahí Ujú. está. Entonces, pregunta de oro. Para pregunta, ¿cómo sería? Si yo digo, ¿do you play soccer? ¿Cómo harías? Ahí dice, ¿juegas fútbol? ¿Cómo sería en pasado? Did, Did, did did you play play soccer? ¿Qué significaría? ¿Jugaste fútbol? este fútbol. Si tú antes preguntabas, does she cook? Acá, ¿cómo sería? Did she? Chico. Did she cook? Y si tú antes respondías, yes, I do, or no, I don't, ahora, ¿qué voy a responder? Yes. Yes, I, Okay. Yes, I did. or no, I. Or no, I didn't. Qué fácil, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Y lo único que sería aquí los verbos, ¿no? Ahora, yo te digo, recuerda que tú estás llevando clases aceleradas. Es por eso que lo ves así todo como que, wow, me va a costar mucho. Pero recuerda que regularmente le toma a una persona 54 clases de hora y media y tú recién vas en tu clase 11. Entonces, ¿te das cuenta la diferencia? Sí. No te abrumes diciendo, wow, es demasiado. No, no es que sea Sí, demasiado, la verdad que sí. sino que Sí, la información, obviamente, mientras que para otros son 54, para ti son 11, entonces tú tienes que tener ujú, más información. Lo que pasa es que ellos sí, en una clase ven el 1, en otra clase ujú, ven el 2, en otra ujú, clase ven el 3, en otra clase ven la lista nada más. ujú, En ujú, otra clase practican grupo 1, en otra clase grupo 2, en otra clase grupo... Y ahí van sumando las clases, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegan a las 18 clases. ujú, Pero ujú, tú la estás teniendo. Entonces, por ejemplo, ahora este fin de semana vas a tener más tiempo, tienes mañana, porque mañana no tenemos lección. El ujú, sábado, el domingo y el lunes arrancamos de nuevo. Of course. ujú. Recuerda que si necesitas más tiempo para practicar, tienes la completa libertad de avisarme, profesor, deseo cancelar mis clases o profesor, deseo que volvamos a repetir. Ok. Recuerda que Ujú, podemos repetir ahora. Tú ya tienes la lista, lo único que tienes que hacer es irte a la plataforma ahí y practicar porque ahí te he dejado más desafíos. A ver, te voy a sí. dejar explicados algunos. Aquí. Presente simple o pasado simple. Ya tienes que ver Ujú. aquí. Irregulares, pasado simple con was were en preguntas, pasado simple para ordenar. ¿Qué palabra le falta? Ahí tienes que ir chequeando. A ver, vamos a hacer unos 3 ejercicios y terminamos. A ver. Bueno, Acá tienes para ordenar. ¿Cómo se hace? Acá sería what? What did you? What did you do yesterday? Qué fácil. Aquí, ¿cómo sería? Where where were you you- at the university in 2021? Y así tienes para Ujú, practicar. Tienes otro acá, presente simple o pasado simple. Mira, este de aquí es clave porque quiero que ah, ya. analices. Vemos el siguiente ejemplo. Si dice last Sunday, ¿qué va a ser? ¿Presente simple o pasado simple? Dice el último, Pasado simple. pasado. Por lo Ujú. tanto, no puede ser con el does, no puedes, mira, acá hay dos did. Ahora, ¿cuál sería? ¿Did Mary went o did Mary go? When. Incorrecto, porque recuerda, si tienes auxiliar, el verbo va en su Las forma. reglas. En su Ok. forma. Y recuerda Ujú, que así no te lo explican. No, tienes que aprenderte con el did. No, con que tú sepas que si tengo auxiliar no arregla, ya te salvaste la vida, ¿sí o no? sí. Next. Ok. A ver aquí. She, eat, la Sunday. Presente y pasado. 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 Por lo tanto, va a ser eats. Ahora, ¿cuál es el pasado de eat? Ya lo vimos en clase el día de hoy, de eat. Eight. Ate. ¿Ya te aprendiste ate? Lo puedes ir eliminando de tu lista. Ate. Next. Okay. Negativo. Every morning. Every morning. Presente y pasado.
Presente. Presente porque es una rutina. Descartado el Ajá. didn't, descartado, nos quedan don't, doesn't y ahora Mark. ¿Con quién trabaja? ¿Con don't o con doesn't? Con don't. Incorrecto. Mark puede ser reemplazado por he. Por lo tanto, he trabaja con doesn't. Doesn't. Pregunta, ¿study es o study? Presente studies. Incorrecto. ¿Por qué? Porque doesn't es el auxiliar. Y si tengo auxiliar, no uso reglas. Cierto. Entonces, Ay, Entonces, lo que estoy pensando es que tú puedes repasar y la próxima lección, full práctica. Vamos a Ya. practicar esto, pero así, combinados. ¿Te has dado cuenta que, Sí. no porque va a auxiliar, hasta que ganes esa confianza? Terminamos de practicar, te hago las preguntas, ¿te acuerdas? Expresiones para comprar, ¿te acuerdas que vimos el Sí, live? sí, Esas genial cosas? eso. Sí. Listo, pero tenemos que chequear esto. ¿Ok? ¿Alguna Ya. consulta antes de cerrar sesión? No, no, todo muy bien, todo muy bien. Yes, Solo voy a check. estudiar. See, check the platform. Check the Okay. platform. Okay, so that Yeah. would be all. Bye-bye. Take care. See Thank you in our you. next lesson. Bye. My pleasure. Thank you. Bye-bye. Thank you.